Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Matemáticas, el fabuloso mundo de los ángulos, aprendizaje esperado. Identifica ángulos mayores o menores que un ángulo recto. Utiliza el transportador para medir ángulos. El ángulo es la abertura que hay entre dos rectas que se cortan en un punto llamado vértice. Ahora que ya recordamos lo que es un ángulo, vamos a poner a prueba tus conocimientos. Vértice es el punto donde se unen los lados del ángulo. Ángulo lo forman las dos líneas que se cortan en el vértice. Lado A y lado B son las líneas que forman el ángulo y están unidas por el vértice. En muchos aspectos y lugares de nuestra vida cotidiana podemos encontrar ángulos, por ejemplo, en el reloj, en una puerta, en las casas e inclusive en la naturaleza. Un ángulo recto mide 90 grados. Un ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Un ángulo obtuso mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados, mientras que un ángulo agudo mide menos de 90 grados. Un ángulo perigonal o completo es aquel que mide 360 grados. Un ángulo cóncavo mide más de 180 grados, pero menos de 360 grados. Al practicar ejercicios o actividad física, ¿te das cuenta que realizas ángulos? Esto es muy importante que lo conozcas para que cuando hagas alguna actividad puedas recordar los ángulos y su clasificación. Asignatura Español, textos informativos, textos argumentativos, aprendizaje esperado. Explora, lee y compara textos informativos de contenido académico para recapitular elementos de su estructura y formas de presentación del contenido. En la clase de hoy vas a necesitar tu cuaderno, libro de texto de español, diccionario y lápiz o pluma para tomar nota. Para empezar te propongo que me respondas, ¿qué son los textos informativos? Son aquellos que nos informan sobre algo con base en investigaciones de diferentes disciplinas. Si tienes una idea diferente, te pido que la escribas. Mencióname algunos textos informativos que tengas presentes: el artículo de divulgación, la monografía, el relato histórico o el informativo. Anota todos los que se te vengan en mente y si tienes dudas, compártelas con tu maestra o maestro y con tus compañeros. Dice sobre los temas. Los temas son de lo más diversos. En realidad, se puede investigar y hablar desde todas las disciplinas, prácticamente de cualquier cosa, pero si vamos a hablar específicamente de textos argumentativos, en ellos también se puede escribir sobre cualquier tema, aunque por sus características, lo común es que este tipo de textos aborden temas polémicos, polémico o polémica, perteneciente o relativo a la polémica, que provoca polémica, controversia. Son temas que provocan distintas posturas, o sea, son controversiales. A grandes rasgos, un tema polémico es aquel que presenta un concepto, idea o situación que puede generar controversia, es decir, el enfrentamiento de formas de pensar contrapuestas. Para mencionar algunos, identifico que existen infinidad de estos temas en todos los ámbitos de la vida, por ejemplo en el científico, como la eutanasia, que es el derecho a tener una muerte asistida en situaciones especiales, como enfermedades físicas, psiquiátricas o psicológicas que generan mucho sufrimiento, como lo que leímos cuando estábamos preparando en tercer grado nuestra revista de divulgación científica, como el cultivo de alimentos transgénicos, que son aquellos genéticamente modificados para mejorar cosas como tamaño, sabor, maduración, entre otros. Recuerda que las preguntas guía son fundamentales para llevar a cabo la búsqueda y selección de fuentes. Para ello puedes guiarte con la tabla que te voy a presentar. Tipo de polémica, valores, qué es lo que se sabe y qué se desea descubrir. Para esta situación se habla de circos y animales en cautiverio. Textos argumentativos. Existen diferentes clasificaciones de los textos argumentativos. En algunas de ellas incluyen los textos de opinión. Sin embargo, no se considera del todo preciso, pues es importante soportar la perspectiva del autor en argumentos que se construyen a partir de hechos, pruebas, datos y otro tipo de información verificable, mientras que las opiniones solo necesitan sustentarse en las ideas, creencias y experiencias de los autores.
Existen textos argumentativos orales como el debate y textos argumentativos escritos. Propósito: influir en el pensamiento del lector. Destinatarios: los que el autor elija. Estructura y contenido: título y subtítulos. El texto parte de una tesis o idea principal que aborda 3 momentos: introducción, desarrollo y conclusión. Realiza una tabla como la siguiente, en donde anotes temas y subtemas referente a los circos y animales en cautiverio. Escribe un texto a favor y un texto en contra. El reto de hoy: escribe un texto breve donde, apoyados con lo que consignaron en la tabla, destaquen los principales argumentos, tanto a favor como en contra, y expresen su postura personal al respecto. Asignatura Valores. ¿Quién ayuda a proteger mi integridad? Aprendizaje esperado. Explica situaciones que pueden afectar su dignidad e integridad personal y sus derechos humanos. ¿Qué es la integridad? La integridad es el conjunto de condiciones físicas, psicológicas y emocionales que le permiten al ser humano su existencia. ¿Qué es la dignidad? La dignidad se refiere al valor que tienen las personas por el simple hecho de ser personas. ¿Cómo puedo proteger mi integridad emocional? En la clase anterior aprendimos la importancia de la expresión asertiva de las emociones. Si algo te incomoda o te hace sentir mal, no dudes en expresarlo. Dentro y fuera de nuestra casa, escuela y otros espacios donde convivimos, es necesario identificar las situaciones que nos ponen en riesgo para después hallar estrategias de prevención y reducir ese riesgo. Las niñas y los niños tienen un escudo de protector que se llama derechos humanos. Les ayuda a proteger su dignidad e integridad personal. Los derechos de las niñas y los niños son el principal escudo para la protección de su integridad y dignidad humana. Sin embargo, también es de vital importancia conocer las organizaciones que los protegen. Por ejemplo, la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es el principal organismo que te protege y te defiende. CIPINA, Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y desde luego que también tribunales de justicia estatales. Personas que te protegen es tu familia, desde luego, por ejemplo, los policías y también tus maestras o maestros. Instituciones que te protegen: la UNICEF, la SEP, la CNDH, CIPINA. El reto de hoy: investiga en tu localidad los organismos y dependencias de gobierno que se encargan de proteger y salvaguardar la dignidad e integridad personal. Asignatura Geografía. La búsqueda de Puppet desde la geografía. Aprendizaje esperado. Identifica conceptos geográficos. ¿Georreferencias? ¿Qué es eso? Los márgenes derecho e izquierdo nos indican la latitud. En este caso, el número aumenta de abajo hacia arriba, lo que nos indica que estamos en el hemisferio norte. Cuando el número aumenta de arriba hacia abajo, nos indica que está representándose el hemisferio sur. El ecuador es el punto cero o de partida y llega a los polos con valores de 90 grados, tanto norte como sur. El otro referente es la longitud. Está expresada en los márgenes superior e inferior del mapa. Indica el meridiano de Greenwich y aumenta hacia la derecha e izquierda hasta llegar a 180. A la derecha está el este y hacia la izquierda el oeste. Debido a que la superficie de la Tierra es curva, entonces la posición de algo o alguien se indica en grados. Veamos el mapa. Hay que identificar los 23 grados norte y después los 103 grados oeste. Es el punto en que se juntan, es donde está Puppet. La geografía y los conceptos en los que se basa, localización, distribución, diversidad, cambio y relación, nos ayudan a conocer mejor los componentes naturales y sociales de los diferentes lugares en la superficie terrestre. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!